Esto es En Primera Línea, un podcast con temas de actualidad mundial, analizado por periodistas e invitados internacionales. En Primera Línea, hoy con Edison Montoya. En Primera Línea, atrévete a conocer otra visión de la realidad. La pobreza, una crisis social que vive el Ecuador. ¿Qué es lo que realmente viene sucediendo en nuestro país hermano de Ecuador? Que hoy se encuentra sumergido en una crisis donde tanto la fuerza pública como el gobierno y los grupos de manifestantes indígenas vienen generando un choque social. ¿Qué es lo que se viene estableciendo? ¿Y qué es lo que el gobierno viene a tratar de solucionar bajo una crisis que se viene siempre dando pauta a pauta cada año dentro de diferentes países de Latinoamérica? Hoy, en este momento, es Ecuador quien se bate dentro de una crisis social. Para poder conocer un poco más, poder saber qué es lo que hay dentro de este estallido social que ha dejado una diversidad de muertos, un enfrentamiento entre la fuerza pública y los indígenas y un restablecimiento de un orden social a través de una crisis económica que vive Ecuador. Para poder conocer esta crisis realmente desde diferentes ángulos, hoy tenemos un gran invitado, nuestro periodista Romel Rodríguez. Está directamente desde Ecuador y queremos tener contacto con él para establecer la realidad de este contexto. Romel, un excelente saludo. ¿Cómo se encuentra? Qué rico que esté con nosotros y bienvenido a este espacio de Primera Línea. Bueno, primero un abrazo desde Ecuador a todos los compañeros obreros de la comunicación de este medio de Primera Línea. Realmente la crisis en Ecuador es el resultado de las políticas económicas que aplica el gobierno liberal del presidente Guillermo Lasso y su antecesor Lenín Moreno. Las protestas sociales, que se han extendido casi por 18 días, son la continuidad de la crisis social estallada en octubre del 2019, saldadas con represión y la derogación del decreto para reducir el precio de los combustibles. El neoliberalismo en América Latina no logra dar estabilidad a la población, no logra estabilizar el sistema democrático, y en este correlato están Colombia, Chile y Ecuador, que estos temas tienen el mismo origen. Un modelo que ha olvidado por completo los salarios, suben los precios de los alimentos y existe una población desprotegida por completo. Así que esta es una de las razones por las cuales hay manifestaciones y movilizaciones permanentes en este país. Pero veamos un poco más allá. Las protestas en Ecuador comenzaron con una convocatoria de la Confederación de Naciones Indígenas CONAIE, que fue creada en el año 1986 y aglutina todas las poblaciones originarias e indígenas del país. Esta confederación se originó durante el régimen de León Febres Cordero y empezó a participar en las huelgas nacionales del año 1987 y 1988. En todo caso, fue en mayo o en junio del año 90, durante la presidencia de Rodrigo Borja, cuando se dio el primer levantamiento indígena dirigido por la CONAIE. La CONAIE viene conversando con el presidente Lasso desde el año pasado, y esas movilizaciones no son un descontento o intento de desestabilizar el gobierno, sino más bien responder a las políticas económicas aplicadas en la administración de Moreno, quien rompió la línea trazada por el expresidente Rafael Correa con medidas de austeridad muy fuertes, auspiciadas por Lasso desde la Asamblea Nacional. En la actualidad, las condiciones de vida de la población ecuatoriana más vulnerables son críticas por el incremento de los precios de los productos de primera necesidad y el congelamiento de los salarios. Guillermo Lasso dice que tiene un salario mínimo de $400, que ha subido los salarios, pero en realidad, ¿cuántas personas reciben ese salario? Ante el desmantelamiento del Estado, los salarios del mercado están en alrededor de los $200. Es decir, esa suma es muy poca. Entonces hay un descontento muy fuerte en el país. No es solo el movimiento indígena, son otros sectores de trabajadores y obreros que están movilizados. Dentro de esta situación que usted nos resume, ¿cuál sería la situación real de pobreza que tiene Ecuador? ¿Qué es lo que realmente estaría llevando entonces a este estallido de crisis social? Y
y en realidad todas las actividades económicas dentro del servicio, la industria, dentro del comercio, ¿cómo se encuentra la situación económica del país? Es una situación donde se está pasando necesidad, hay una situación de hambre, hay una situación de pobreza extrema. ¿Cuál es la situación real que se vive allí en este momento en Ecuador? Pues mire, el gobierno del presidente Guillermo Lasso destinó para este año cerca de 1.500 millones de dólares para afrontar la pobreza, la desnutrición y el trabajo infantil, y también la falta de empleo que se agravaron con la pandemia del coronavirus. Claro, hay que sumarle ese fenómeno. Inclusive el ministro de Inclusión Social dijo a una red de televisión local que un 34% de la población está en condiciones de pobreza y que se tiene una desnutrición crónica infantil que está bordeando el 29%. Es decir, vivimos en un país en el cual 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene un empleo adecuado y solamente está comiendo 1 o 2 veces por día. Igualmente se viene manifestando desde el año 2019 que Ecuador registra una cifra escalofriante de 310.000 niños y adolescentes que realizan trabajo infantil, pero que se han identificado solamente 15.000 de ellos. Se ha comentado que estos indicadores inclusive configuran un problema estructural, no únicamente coyuntural o de políticas coyunturales, que se debe afrontar a la generación de empleo y oportunidades para que los padres de familia puedan dar adecuada educación a sus hijos y que se involucren y que no se involucren en trabajos infantiles. El gobierno finalmente ha logrado generar en 4 o 5 meses, menos de 5 meses, ya cumplió un año, nuevos empleos que efectivamente han iniciado un camino de recuperación, pero la pobreza es tal y creemos que Ecuador es un país necesariamente empobrecido, no pobre. Aquí hay comida, pero la falta de atención y de políticas del gobierno hacia el campo y hacia los campesinos es muy deficiente. Así que los indicadores son perversos y han sido no solamente producto de la pandemia, sino ha sido producto de todos estos años de desatención del Estado hacia esas comunidades vulnerables. Y frente a este, Rommel, hay una situación bastante fuerte que viene dando mucho más pie a que se genere una crisis de mayor índice económico, y es esa duplicación del valor del combustible en Ecuador. ¿Cuáles son esas pretensiones del gobierno? ¿A qué se debe que se duplique tanto el valor del combustible? Y en un contexto de pobreza como el que usted está anunciando, ¿cómo va a empezar los habitantes, los ciudadanos, a comprar ciertos artículos de primera necesidad cuando el combustible sube, la canasta familiar y todo el comercio sube? ¿Cómo está afectando esta duplicación del comercio del combustible en Ecuador? ¿Qué medidas se han tomado y qué es lo que se busca con este aumento del precio, Rommel? Mire, el precio de la gasolina, diésel y gas tiene un efecto real y concreto en la vida del Ecuador, y es, si se quiere, la base sobre la cual se mantienen los precios de las cosas, tal como se conoce ahora. En el Ecuador, desde hace varias décadas, los valores que se pagan por combustibles son repartidos entre el consumidor, el usuario directo del combustible y el Estado a través de un modelo de subsidio que actualmente, por el aumento del precio del petróleo, se ha incrementado en un 72% desde mayo del año pasado. Entonces, esta situación es muy crítica. Con un gasto que no está focalizado, sino que es general, el Estado va a desembolsar más o menos 1.700 millones de dólares en subsidios hasta el 2021. Es decir, eso desembolsó unos 4.000 millones de dólares. Estos valores son un ahorro para ricos y pobres por igual, aunque salvando distancias, ya que el rico lo usa para sus automóviles y sus lujos. Es decir, mientras que el pobre lo usa para el pasaje del bus, el precio de los alimentos en el mercado o incluso
costoso, lastimosamente, para todo el ciclo de la agricultura, desde los pesticidas hasta las cadenas de intermediación. Si bien es cierto que el costo de los subsidios puede parecer muy alto, elemento que no se puede negar, las condiciones reales para aplicar estas medidas no son las adecuadas. Por eso, la falta de una política clara, una política definida con respecto al precio de los combustibles y una adecuada decisión del gobierno solamente permitirá que el precio de los combustibles que está tan afectado, inclusive en estas negociaciones de estas movilizaciones han conseguido, inicialmente dijo el presidente Lasso que iba a dar solamente 10 centavos y en los arreglos que se hicieron a última hora subió a 15 centavos, pero realmente la crisis está originada no solamente por el tema del petróleo, sino otros temas que son la deuda social que tiene el Estado hace muchos años. Ahora, se dice que realmente hay una crisis y uno no lo puede negar, pero también hay mentiras en las crisis, también hay mentiras. El gobierno y algunos ministros dicen en los medios de comunicación y las ONGs y la vieja izquierda, con salvadas excepciones, mienten. El asunto no es arreglar el déficit alrededor de una situación ficticia de crisis, la deuda pública o el tamaño del aparato estatal. La cuestión es cumplir con los hitos de la agenda política de la oligarquía, eso es lo que buscan, lo que implica copar todo el Estado, reducir los tributos a los ricos y pasar el costo del cambio de modelo económico a los pobres y la clase media. Eso en sí es lo que está pasando. No alcanza este subsidio a beneficiar directamente a los pobres, sino beneficia directamente a las clases más ricas. Y creo que el Ecuador está empobrecido por este factor importante que tiene que ver con el precio de los combustibles. Muy bien, finalmente entonces nos queda una pregunta donde queremos un sí o no y que sea una respuesta corta para establecer entonces la duda que tienen muchos ciudadanos dentro y fuera del país. Rommel, ¿puede existir un plan para derrocar al presidente Lasso? ¿Y cuál es el pronunciamiento del expresidente Rafael Correa en todo este conflicto? Bueno, realmente la experiencia mía de vivir en este país durante muchos años, he visto la caída de 3 presidentes. En el año 2000, la caída de Yamil Maguad con el famoso feriado bancario, después Lucio Gutiérrez y también Abdalá Bucaram. Uno habla y puede deducir que aquí lo que hay es una inestabilidad institucional, es una inestabilidad que muestra en cada proceso que inicia el gobierno que no hay unas normas previamente establecidas. Es un Estado que realmente lo vemos muy frágil a nivel institucional. Sí puede ser que esté influyendo yo diría que una presión de Rafael Correa, quien estuvo durante 10 años aquí en el poder, pero también hay que decir que la crisis sigue siendo generada por los problemas económicos y por la deuda social que tienen con la educación, con la vivienda, con la salud. Ahora, en este momento, por ejemplo, no hay medicinas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Uno va a que lo atiendan y lo atienden medianamente cada mes, es decir, es muy irregular la atención en el Seguro Social y aparte de eso no hay medicinas. Pero que haya una presión directa para derrocar al gobierno, creo que, bueno, hay que esperar un poco cuáles serán los resultados de esto. Sí hay presiones políticas externas, en este caso culpan a Rafael Correa, pero más que eso es el sentir de un pueblo, y no solamente ecuatoriano, un pueblo en Latinoamérica que ya no aguanta más el hambre, la pobreza y la falta de interés y la definición de políticas sociales. La deuda social en América Latina es muy grande. Luego yo diría que la gente no está en las calles, que los indígenas no están en las calles en Quito y en las otras provincias solamente por reclamar el tema de la gasolina, sino que ya están cansados y más que cansados están soportando física hambre, están soportando un olvido total y una falta de atención de las políticas del gobierno para que ellos hagan sus
para que ellos realicen su parte productiva. Pero sí me parece que hay una presión y tenemos que considerarla. Hay una presión externa de parte de Rafael Correa porque tiene una bancada muy importante en la Asamblea Nacional. Pero yo diría particularmente que el pueblo está cansado y el pueblo está en las calles porque ya no aguanta más la deuda que el gobierno no ha estado dispuesto a cumplir en estos años. Romel, le agradecemos bastante esta radiografía, esta crisis que está pasando Ecuador. Apoyamos desde la distancia, fuerza para toda nación, estamos en cambios fuertes a nivel político y muchas gracias por darnos una contextualización de cómo se encuentra el país. Hoy la deuda externa de Ecuador es de 47.855 millones de dólares. El 45.45% de su PIB está deudado a Estados Unidos, lo que indica que por cada dólar casi el 50% se le entrega a Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar una crisis en medio de una pobreza? Soy Edison Montoya y estamos en Primera Línea, un podcast con tema de actualidad mundial. En Primera Línea, escúchenos a través de las diferentes plataformas Spotify, iVoox, Apple, Google Podcasts y muchas más, todos los lunes, miércoles y viernes